Muy buenas, Eduardo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo. Muchas gracias a ti, Pablo, por invitarme. Hoy vamos a tratar de un tema que es muy relevante para los jóvenes y no tan jóvenes, que es, de hecho, el título de tu nuevo libro, ¿Emprendo o trabajo para otros? Experiencias de un empresario en este caso. Correcto, así es. Es mi primer y espero que no habrá otro libro en los próximos al menos 10 años. Lo Muy cuento todo en este, En el podcast también lo veremos mucho. seguro. Pues antes de empezar con los temas, me gustaría introducirte. Trabajaste por cuenta ajena en los 6 primeros años en una empresa pública. Sin embargo, tu gran hito profesional fue Clínica Atenea, que constituiste también junto a otros socios en 2002 y fuiste director general durante 18 años. En Ujú. 2023 se traspasó a la sociedad con 4 clínicas en funcionamiento, Sí, 270 empleados y 378.000 visitas realizadas, que es de las redes más potentes, ¿no? Redes clínicas más potentes en Valencia. Con lo cual, empezando ya con esta introducción y el principio de tu trayectoria profesional, ¿cómo fue tu transición de trabajar para otro, transición hacia el emprendimiento, hacia un nuevo proyecto? fíjate que antes de Clínica Atenea hubo un proyecto previo que fue ya por cuenta propia. Fui el octavo socio de una sociedad que ya prácticamente estaba a punto de ser constituida. Había un economista, compañero de carrera y amigo, 6 médicos, y este economista compañero me dijo, oye, incorpórate, la parte comercial no tiene presencia, tú te desenvuelves muy bien en este ámbito, y fui el octavo socio. Pero fue un proyecto que no viví como propio porque prácticamente todo lo que era el plan de negocio, el público objetivo, los socios, etcétera, estaba ya definido. A los 3 años salgo de ese proyecto y ahí sí que lidero el proyecto Clínica Atenea, definiendo ese plan de negocio, eligiendo los socios que quería que me acompañaran, bueno, todo el tema de financiación, aportar valor a un mercado, etcétera. Y ahí sí que tengo la sensación que de verdad paso a ser empresario, porque lidero de verdad desde el principio ese proyecto, ¿no? Y fíjate que, Pablo, es curioso porque en realidad yo tampoco me pregunté con la misma intensidad que lo formulo en el libro, aquello de emprendo o trabajo para otros. Fue aquello casi de casualidad. No fue aquello de perseguir un sueño y decir voy a por todas. No, fue, bueno, estaba en un proyecto, no me acababa de identificar con los valores y de repente pues decido montar yo un nuevo proyecto en el mismo sector que el anterior proyecto, pero no fue una reflexión sesuda como la que invito a hacer a todo el mundo que tenga previsto emprender. Mm. Entiendo, entiendo entonces que no fue algo que llevaste toda la vida de querer emprender, sino que lo encontraste ahí y decidiste apostar por ello. El, Exacto, sí. el emprendimiento entonces no siempre es algo que tienes que llevar dentro. Es una decisión que puedes hacer en cualquier etapa de tu vida. Es una decisión que puedes hacer trabajando mientras trabajas para otro. Sí, sí, yo diría que al final es una decisión que has de tomar sabiendo qué ventajas y qué inconvenientes, qué sacrificios, qué recompensas vas a tener que hacer, porque al final son distintas a las de trabajar para otro, ¿no? También tienes que tener claro si tienes esas cualidades o habilidades que te va a exigir el montar tu propia empresa. Tienes que, por supuesto, ver que vas a ser capaz de aportar valor a un mercado concreto. Bueno, tienes que hacer muchas cosas de forma ordenada que al final decidas, oye, sí que merece la pena andar este camino. Desde luego, lo que sí que está claro es que si trabajas por cuenta ajena y no estás contento o contenta en tu trabajo actual, yo lo que te digo es reformula o repiensa la situación en la que estás y valora si de verdad merece la pena seguir en esa empresa. Yo diría que no, desde luego, y a partir de ahí valora si es mejor iniciar un proyecto empresarial por tu cuenta o seguir trabajando por cuenta ajena para otros,
desde luego en otra empresa, lo de forma ordenada, lógicamente, pero no te recomiendo que te quedes en esa empresa. Mm. No sé si te he contestado a la pregunta, Pablo. Sí, sí, sí. Y con esto me gustaría también conectar a un miedo que tienen muchas personas, que es muy normal, es el miedo al fracaso cuando se intenta esta vía del emprendimiento, de crear un nuevo proyecto. Uno está Mm, descontento en su situación actual. En las redes sociales está lleno de personas que dicen que la solución a todo esto es emprender. Entiendo que mm, parte de verdad tendrá, parte de verdad no tendrá. ¿Cómo ves tú mm, el miedo al fracaso como un obstáculo? ¿Es un obstáculo muy mm. grande? ¿Cómo debe lidiar la gente con ese miedo al fracaso de empezar un nuevo proyecto? Fíjate que has narrado muchas cosas. Eh, lo primero que has dicho es un poco cómo se ve el proyecto de emprendimiento de éxito, ¿no? Con el sesgo del superviviente, ¿no? De repente dices, oye, yo voy a ser capaz de crear esa empresa llamada unicornio, es decir, que en 5 años va a valer más de 1.000 millones de euros. Hombre, pues es posible, pero es muy poco probable. Si tu idea es esa, yo diría que te lo hagas mirar, porque no digo que no lo puedas conseguir, pero digo que va a ser muy difícil. Ahora, si piensas en puedo crear esa empresa a base de tener un poquito de talento, solo un poquito, mucha disciplina, eso sí, hacer lo que toca cuando toca, el tiempo que haga falta y aunque no nos apetezca. Luego, por otro lado, tienes un poquito de paciencia, es decir, no pretendes conseguir objetivos en los primeros 5 minutos, sino que es un proceso que lleva un tiempo y la suerte no te se esquiva, pues ya vas en el camino correcto, ¿no? Mm. Y luego decías aquello de el miedo a que las cosas no salgan, ¿no? Bueno, al final las cosas pueden no salir en el ámbito empresarial y pueden no salir en el ámbito personal o en el del trabajo por cuenta ajena. No tenemos una garantía de que las cosas nos vayan a salir. Yo diría que ya si pensamos cuando has decidido dar ese paso de emprendimiento, el problema, entiendo que va por ahí, Pablo, es, oye, ¿y si no me sale bien? Mm. Pues lo que ocurre es que pierdo el trabajo, efectivamente pierdes el trabajo, pierdes el dinero que has metido, luego efectivamente es así, y yo lo que te diría es que te debes guardar dinero para segundos o terceros intentos, no jugártelo todo a una única carta y si al final no salen las cosas, que pases una vida endeudado porque además de todo eso tienes deudas con entidades financieras, ¿no? Entonces, bueno, pues esa gestión de miedos está ahí, te puedes proteger un poquito y luego también a mí me gusta en la empresa y en la vida preguntarme lo primero si está en tu mano o no está en tu mano el miedo. Si no Mm. está en tu mano, pues a lo mejor no te debes preocupar. Luego, ¿cuál es la probabilidad real de que ocurra? Y el 91% de las cosas que nos preocupan nunca ocurren, según un estudio de Harvard, ya de hace años, pero al final es el 91,4% de nuestras preocupaciones nunca ocurren. Y luego, si ocurriera, ¿cuáles serían las consecuencias? Jugando con esas tres preguntas, Mm. podemos resolver, no solo en términos de emprendimiento, sino en términos de cualquier cosa, un montón de Sí. circunstancias y de toma de decisiones en nuestra vida. Sí, pero esto, por ejemplo, lo contrasto con, hoy en clase estaba escuchando a un profesor muy bueno de marketing que, bueno, decía la estadística, nos decía, vamos a ver, vosotros imaginemos un 100% bueno, yo qué sé, un 100% de empresas nuevas, startups, el porcentaje de esas que fracasan a cabo de 5 años es un porcentaje altísimo, es un Altísimo. 99%. Eh, o sea, el fracaso está ahí. Luego, por ejemplo, hablo con mi hermano, que está en el mundo del emprendimiento, es emprendedor, y me dice, no, Pablo, pero el fracaso, si tú persistes con una idea, aunque al principio no te la creas, si persistes y trabajas duro, el fracaso no tiene por qué llegar porque la idea es mala. A veces el fracaso viene por otras cosas, por temas personales o por falta de perseverancia o por cualquier otra cosa. ¿Cómo lo ves, esta estadística tan grande de fracaso con las causas del fracaso? ¿Cuáles dirías tú que son las causas del fracaso? Mi hermano dice que si pones mucho tiempo y mucho esfuerzo, no tiene por qué fracasar la idea.
Estoy de acuerdo con tu hermano en una parte muy importante. Fíjate que el profesor de marketing del que me hablas esta mañana hablaba de startups. Sí. No hablaba de una empresa de nueva creación, hablaba justo de startup. Yo, por ejemplo, no encarno ese modelo de startup. Lo que hice fue crear una empresa tradicional Ujú. eh, y no tenía el concepto de empresa tecnológica, ¿no? Y encima, cuando se constituye, yo ya tengo 33 años, no tengo 20, 22, 24 años. Igual Mm, luego me quieres preguntar sobre el elemento edad. Luego, ya ahí el porcentaje de fracasos es alto, pero no es tan alto. mm, Es verdad que hay que analizar muy bien las causas. Por eso mi libro, vengo a hablar de mi libro, ¿no? Por claro. eso mi libro al final lo que te hace es muchas reflexiones, ¿no? Fíjate que dices, oye, ¿de verdad estoy aportando valor a ese negocio, a ese mercado con el negocio que estoy implementando? Pues Mm, a lo mejor no aportas tanto valor a ese mercado. O eh, puede estar el fallo en los socios, que creo que sería interesante hablar también de muy los socios, bien. ¿no? Puede ser el fallo que los socios no rememos todos en la misma dirección. Claro, Bueno, pues a lo mejor ahí también hay un elemento. claro. O el no tener ese apoyo del entorno afectivo o haber hecho una inadecuada previsión de tesorería. Muchas de las empresas que, que mueren es porque no tienen oxígeno. Quiero decir, a lo mejor serían viables si tuvieran unas espaldas más anchas, si tuvieran una caja más llena, una tesorería más rica. Mm. Pues tocando estos temas que acabas de decir, primero, es verdad que tema edad, tienes razón, las startups, generalmente gente muy joven, empresas Mm. nuevas, para no decir startups, como en tu caso, pues, personas con más experiencia. ¿Tema edad es relevante a la hora de empezar una empresa? Bueno, hay que ser consciente que el elemento edad, como todo en la vida, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Mm, Entonces, si hablamos de qué es más probable que una persona de 25 años monte una empresa por primera vez y llegue a buen puerto, y no digo ya que sea un unicornio, que llegue a buen puerto, que sea viable, o una persona de 45 años, lamento decirte a ti que eres muy joven, que es mucho más probable que la liderada por una persona de 45 años tiene muchas más posibilidades de llegar a buen puerto que la liderada por una persona de 25 años. mm, ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando somos más viejos, normalmente somos más sabios, mm, que no más inteligentes. Somos capaces de relacionar experiencias mm, y conocimientos adquiridos a lo largo de 45 años, no de 25. mm, Luego ahí tenemos ventaja. Y luego si hemos tratado bien a la gente con la que nos hemos encontrado a lo largo de nuestro devenir profesional y los hemos tratado bien, normalmente esas personas nos van a ayudar en algún momento de ese proyecto empresarial. mm, Luego tenemos más y mejores contactos. mm, Por contra, la persona de 25 años, la persona más joven, claro. tiene más capacidad de aprendizaje, Mm, tiene más energía y normalmente suelen ser o soléis ser personas con una capacidad de innovación mayor. mm, Luego, a lo mejor lo que os falta es un poquito de paciencia o un poquito de contactos o mm. esa inteligencia cristalizada en contraposición a la inteligencia fluida de la que estábamos hablando en el fondo, ¿no? Luego, todo el mundo puede llegar a buen puerto, pero es verdad que es más fácil llegar con 45 que con 25. Sí, porque el punto de los contactos sí que es muy relevante, me lo dicen muchas personas que han tenido éxito, que, bueno, un amigo mío, su padre siempre dice, lo más importante es saber un poquito de todo y tener muchos contactos. El tema de Sí. los contactos, tener muchos contactos puede llevar a empezar un negocio, empezar una empresa con muchos socios. Es, y luego hay gente que dice que, oye, los socios siempre acaban siendo un problema, mejor haz algo tú solo. ¿Cómo ves tú el tema de los socios para empezar una empresa? ¿Es bueno empezar con muchos socios o es mejor en la empresa tener esos contactos para temas específicos sin que lleguen a ser socios? Bueno, mi número ideal de socios es impar e inferior a 3, luego uno, ¿no? Claro, entonces ese es el número ideal de socios. A partir de ahí, prefiero tener a esos contactos
y no incorporarlos a la sociedad. Es verdad que Vale. hay un dicho que es consejos vendo que para mí no tengo. En mi caso fue una sociedad que se constituyó con 11 socios, ¿no? Luego yo no estoy legitimado para decir que lo ideal es que sea uno, pero sí que he visto circunstancias y he leído mucho y en mi caso tuve muchísima suerte porque de los 11, en 22 años solo salió mal uno y fue muy al principio y luego hubo dos que se fueron, eran constructores y se fueron con la crisis del 2008-2009 porque pidieron el dinero y se fueron, pero esos no generan ningún problema y los otros 8 llegamos hasta Ujú. el final. Pero lo que sí que digo es si puedes ir solo, bueno, define tu plan de negocio y a partir de ahí valora si puedes ir solo, mejor que vayas solo o sola. Esa es mi recomendación. Mm. Oye, ¿qué tengo que incorporar? Pues si puede ser socio capitalista, mejor que socio trabajador. Sí. Si tiene que ser socio trabajador o socia trabajadora, pues diría que una profesión complementaria. En ningún caso ser pues dos economistas o dos odontólogos generales, ¿no? Y lo que sí que es innegociable es que los valores, sea de un socio capitalista o de un socio trabajador, tienen que ser valores alineados con los tuyos, ¿no? No vale aquello de yo no tomo atajos y mi socio sí que toma atajos. Eso va a salir mal, seguro, ¿no? Entonces, estos elementos Mm. son fundamentales. Y luego fíjate si al final tú incorporas un socio capitalista que te pueda echar una mano en la parte estratégica y que además meta pasta como socio capitalista y ponga a tu servicio esos contactos, pues hombre, ya puestos a elegir, si puedes, elige socio capitalista. Lo que sí que no recomiendo es que me da miedo y voy con mi amiga o con mi amigo. Eso no creo que sea una buena idea. Ujú. Con sentido, hay que ¿Te he hacerlo. contestado? Sí, 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 perfectamente. Lo más importante de lo que creo que me has dicho es los valores, ¿no? Compartir valores, porque Para al mí final es fundamental. la forma de hacer, ¿no? Sí, Entonces, sí, la forma de ser y de hacer. Al final sí. hacemos lo que somos, ¿no? Entonces, encontrarte con alguien que no se identifica con tus valores es crónica una muerte anunciada, es un fracaso garantizado, ¿no? Sí, De sí. hecho, tan es así que cuando yo pienso en un elemento clave de éxito, no eso que se vende tanto, te voy a decir una cosa nada glamurosa, que es pues mira, al final para mí el éxito mayor en mi proyecto empresarial fue que los trabajadores estaban alineados con mi proyecto empresarial. Es decir, los valores de la mayoría de las personas, bueno, cuando se vende la empresa habían 270 personas trabajando en Clínica Atenea, quiero decir que ya éramos gente, Mm. y lo que era muy bonito es que esos valores eran valores compartidos. Claro que, por supuesto, al final que estén alineados con ese proyecto. Luego, claro, al final tiene que haber un buen clima laboral, tiene que haber oportunidades de promoción, tienes que darle autonomía, pero fíjate que incluso en ese contexto lo que de verdad la gente va a valorar más es, oye, yo sé que si el día de mañana tengo un problema en esta empresa, me van a escuchar y van a tratar de resolver ese problema. Y si Claro. es una empresa en la que tienes un proyecto a largo plazo, si vas a tener una vinculación a largo plazo, eso es casi tan importante como la autonomía, como el clima laboral, como unos salarios dignos, por supuesto, Claro. las posibilidades de promoción, el saber que si un día vienen mal dadas y tarde o temprano suele haber un problema serio en el que hace que un trabajador te pida ayuda sincera, pues eso es fundamental, el saber que desde la empresa se va a atender ese problema, esa reivindicación. Mm. Y moviéndonos a un tema un poco más estructural, Uh em, -huh. yo diría que en el sistema educativo se nos enseña, siempre cuando te preguntan qué quieres ser de pequeño, estás pensando en profesiones, siempre piensas en profesiones. La mayoría de las universidades se dedican a enseñar cómo hacer una profesión, ¿no? Cómo ser abogado, cómo ser médico, cómo ser ingeniero, cómo ser cualquier cosa, químico. ¿Cómo crees que influye el sistema educativo? Porque entiendo que, oye, si estás bien trabajando, yo entiendo también que los 270 empleados de la clínica compartían tus valores, estaban bien, fantásticamente, no, no cada uno tiene que hacer su empresa, también necesitamos personas que trabajen en esas empresas. Pero Uh volviendo a la -huh. pregunta, ¿cómo crees que influye mm, el sistema educativo?
que está más basado en la profesión, no tanto en el emprendimiento, Mm. especialmente en España, que hay mucha gente que quiere ser funcionaria y poca gente que quiere ser empresaria, que es al revés que Estados Mm. Unidos. ¿Cómo crees que influye todo esto estructural que tenemos aquí? ¿Es muy influyente? Sin duda, pero fíjate que tú has puesto el acento en el sistema educativo, Mm, que estoy de acuerdo que el sistema educativo va en la línea que tú planteas, y yo incluso iría más allá del sistema educativo y hablaría más a nivel cultural. En cuanto al sistema educativo, está claro que no se introduce conceptos económico-financieros desde niños, desde muy pequeños, y creo que es fundamental porque al final todo el mundo o casi todo el mundo va a firmar una hipoteca o va a firmar un contrato de arrendamiento, te levantas, enciendes la luz es dinero, cualquier acción que tomes en tu vida es dinero, ¿no? Entonces, manejar esos conceptos estaría bien desde muy pequeñitos y luego vas profundizando y a partir de un punto ya introducir las posibilidades de los cursos superiores antes de la universidad, pues ya con 16, 17 años decir, oye, puedes trabajar por cuenta ajena, esto es lo que se suele encontrar trabajando por cuenta ajena o puedes trabajar por cuenta propia, ¿no? Vale, eso en cuanto al sistema educativo, no está presente. Pero hay un tema cultural y es ¿qué es un empresario, un héroe o un villano? claro, Entonces, a nivel cultural, si te va medio bien, tira que te va, aún se acepta, pero ¿qué pasa si te va muy bien? Seguro que es un chorizo, es un explotador. Luego, en lugar de tener ese empresario que se le trata con cierta admiración, es justo lo contrario. Madre mía, este a cuántos habrá robado antes claro. de. Luego hay un tema cultural que no ayuda a nada. Luego tú has hablado de la cultura estadounidense en contraposición con la española, ¿no? En Estados Unidos haces 9 proyectos erróneos y haces un proyecto exitoso y eres una persona exitosa. En España haces 9 proyectos exitosos y haces uno que no sale del todo bien y Ujú, eres un mediocre. eso es verdad. Entonces, ahí también tendríamos que hacérnoslo ver. Y luego, por último, y para no extenderme más, sería el papel de la administración pública. La administración pública, en lugar de ayudar, lo que hace es pone palitos en las ruedas. Yo le Palazos, escuché a palazos. Juan Roch, palazos, bueno, he dicho palitos por ser políticamente correcto. Sí, Le leí ya hace tiempo a Juan Roch y luego se lo escuché, aquello de la declaración responsable. No es normal que un ayuntamiento, y hablo de una administración local, ya no de una administración autonómica o de ámbito nacional, no te dé una licencia porque no les apetezca darte una licencia y estés ahí desarrollando una actividad en un limbo legal que no es los que somos muy cumplidores de la ley estamos incómodos. No, no, pero si no pasa nada, dices, ya, pero estoy en una situación alegal, yo he presentado todos los documentos, por favor, que alguien me dé ya el dichoso papelito, 6 años. Eso no, ese marco no es un marco adecuado, o sea que tampoco por parte de la administración pública claro. se facilita eso. Ujú. Luego es curioso porque todas las ayudas públicas y es necesario que haya riqueza para luego, si se hace falta, redistribuirla. Entonces, a veces es un Mm. poco paradójico esta, esta cultura contraempresa que tenemos aquí. Yo creo que más que en otros sitios. Pero Sí, bueno, eso no nos ayuda, desde luego. no. Fíjate que el sistema educativo, por supuesto, pero la parte esta tampoco nos ayuda. Para nada. ¿Tú dirías que hay personas que no están hechas para emprender y que deberían entonces trabajar? Hablaba con otro invitado y me dijo, mira, sinceramente no pasa nada. Hay gente que no está hecha para emprender y que trabaje no está mal. Necesitamos, y llamó el curritos. Que también no hay que hablar así, Sí, pero bueno, cómo lo ves esto? totalmente de acuerdo. Eh, y fíjate que incluso a lo mejor no curritos, puede ser un currito como el concepto de a mí me resulta muy cómodo que me digan qué tengo que hacer y no me salgo de esa hoja de ruta, no tengo ninguna autonomía, los procedimientos están claros, yo los ejecuto bien y he cumplido con mi trabajo. Vale, perfecto, y estás trabajando por cuenta ajena. Pero incluso puede haber un perfil más cualificado dirigiendo equipos,
dirigiendo o participando en las decisiones estratégicas de la empresa, que está cómodo en ese rol. Ya no es un currito, ya estamos hablando de un alto ejecutivo o una alta ejecutiva que toma un tipo de decisiones con mucho más impacto en el devenir de la empresa, pero está más cómoda o cómodo en ese rol. Y luego están otros que sí que dicen, oye, yo además de todo eso quiero un algo más, quiero elegir si voy con socios o no voy con socios, quiero elegir escribir el plan de negocio de mi empresa, quiero participar en todas las decisiones estratégicas de la empresa y no solo en unas, quiero una serie de parabienes que tiene el ser emprendedor y a cambio estoy dispuesta a asumir esos sacrificios también, porque indudablemente en todas las decisiones hay una parte que es de ventajas, recompensas, pero hay otra parte que es de inconvenientes, sacrificios. Luego estoy de acuerdo con que tiene que haber de todo. Si me pudieras poner tres características, tres o cuatro adjetivos, características de un perfil emprendedor, ¿cuáles serían? Fíjate que yo en el libro me he venido arriba y he puesto 22. O sea que, claro, digo, si tú puntúas con muy buena nota, ya te digo que yo no, ¿eh? Si tú puntúas con muy buena nota en las 22, vas a poder lograr como decía tu hermano, casi cualquier cosa que te plantees, pero no solo en el ámbito empresarial, como emprendedor y el día de mañana como empresario, sino en el ámbito personal o en el ámbito trabajador por cuenta ajena. Si tienes fortalezas en esas 22, te va a ir muy bien. Bueno, si tengo que quedarme con poquitas, una ya hemos hablado de ella, que sería la disciplina, y coincido con tu hermano, hacer lo que toca el tiempo que toca, te apetezca o no te apetezca, ¿no? Luego diría que los que somos optimistas logramos muchos más resultados que los que no son optimistas, por una cuestión muy lógica, y es que al final los que somos optimistas perseveramos más. Es decir, los pesimistas bajan ante los brazos, ante el primer obstáculo, ante el primer problema, se dejan llevarse, se caen, se desaniman y no perseveran y al final no logran los objetivos que sean marcados. Al final, ¿cuál es la diferencia entre un obstáculo y una oportunidad? Pues básicamente tu actitud. Entonces, se trata de convertir esos obstáculos más en oportunidades. Y al final es lo único que está de verdad en nuestras manos, ¿no? El problema surge y el cómo nos enfrentemos a él depende exclusivamente de nosotros. Luego, tener foco. Hemos dicho una mirada optimista, hemos dicho disciplina, tener foco. Tener foco es fundamental. ¿Por qué? Porque al final, en un proyecto empresarial, te van a surgir un montón de proyectos que te atraigan, no proyectos que no te atraigan, porque a esos es muy fácil decirles que no, sino proyectos que digas, ostras, qué chulo, y dices, ya, pero eso me acerca a mis objetivos o me aleja de mis objetivos. Vale. Si te aleja de tus objetivos, tienes que ser capaz de decir no. Hay una frase muy chula de Steve Jobs que dijo algo así como para crear algo tan grande como Apple, he tenido que renunciar a vivir otras vidas que me hubiera gustado vivir. Sí. Es decir, tienes que ser capaz de decir no a cosas que te alejan de tus objetivos, por muy bonitas que sean. La resiliencia, en el fondo, estamos hablando de ella también en lo que estamos hablando. Yo soy de los que pienso que hay que ser humilde, es decir, ser consciente de cuáles son tus limitaciones y tus debilidades. No somos fuertes en todo, ni muchísimo menos, y actuar acorde al conocimiento de esas debilidades y limitaciones, ¿no? Si piensas que eres muy bueno en todo, estás muerto, ¿no? Si no tienes esa humildad para saber, y no digo que no haya que ser ambicioso, hay que ser ambicioso, pero conociendo cuáles son esas debilidades, esas limitaciones, ¿no? Luego yo creo mucho en las personas y siendo generoso, al final obtienes un montón de recompensas imprevistas. La generosidad yo lo defino como el egoísmo inteligente. No es mía la frase, pero la leí y dije, ostras, wow, qué potente. Y es verdad, para ser generoso has de ser altruista, si no eres interesado. Y lo que te das cuenta es que cuando tratas bien a la gente, no en términos
de dinero, sino en términos de regalarles tu tiempo, la mejor de tus sonrisas, tu escucha, tu atención. La gente te lo devuelve multiplicado por 1000, la mayoría de las personas. Entonces, si eres generoso, si Mm, tienes ese rasgo de personalidad, si eres amable, tienes mucho ganado. Bueno, así hasta 22. Ser inconformista es sí, fundamental. Ser sí, entusiasta. Si no claro. eres entusiasta, no vas a contagiar el entusiasmo. O sea que hay un montón de... Ujú, Tener la inteligencia práctica, es decir, no vale ser un teórico y la parálisis por análisis, sino poner en acción aquellas ideas que tienes. De claro, hecho, lo chulo de mi libro es que ujú, es un libro no de un teórico, es un libro de un empresario. claro, Entonces, yo todo lo que cuento lo he puesto en práctica. Si hay 140, 150 reflexiones, nacen de acciones concretas. claro. Y bueno, lo hemos repasado un poco, pero si me tuvieras que, como nos quedan 2 minutos, si nos tuviera que decir las claves del éxito, ¿cuáles son las claves del éxito para una empresa? Entiendo que estas cualidades son parte de esas claves del éxito, pero Sin ¿especificarías duda, alguna otra más? También has dicho que es importante ser generoso con los demás, porque también habrá que delegar algunas cosas en una empresa de doscientos por setenta empleados. supuesto. Fíjate que yo he dicho que el hilo conductor, tenerlo en las personas. Estoy ahora haciendo un curso muy chulo que se llama el 15x15 en EDEM, y te das cuenta, vienen primeros espadas, de verdad, te das cuenta de lo pequeñito que eres si no lo tenías claro, ¿no? Cuando ves a estos ponentes, ¿no? Y todos ellos, en el fondo, el hilo conductor son las personas, ¿no? Vale, Claro que has de aportar valor a un mercado concreto, pero lo de verdad, a partir de escribir ese plan de negocio y ser capaz de aportar valor a un mercado concreto es, bueno, pues que el hilo conductor sean las personas. Elige bien los socios. Por favor, sé muy cauto con la tesorería de la empresa, y vale. luego, bueno, si te apoya tu entorno afectivo, mejor que mejor. Tengo muchas más cosas, pero yo diría que esos son un poco los titulares. Genial, genial, Eduardo. Pues nada, recordar que el libro disponible en Amazon, ¿verdad? Solamente en Amazon, sí. Solamente en Amazon. Emprendo o trabajo para otros. Experiencia de un empresario. Eduardo, muchísimas gracias por Muchísimas gracias compartir un a ti, poco. Pablo. Ha sido un placer.